parecer tiene un avance científico y cada vez que os escucho hablar, pues dais muchos datos raros, ¿no? Tal estudio, no sé qué, sueco, o sea, como para que a la gente que está escuchando, pues, oye, pues esto os parece que sí, esta postura está como muy sólida, muy firme y tal. Cuando nada de eso es cierto. Speaker, we intend to follow the science and are working closely with Dr. Tam and other public health officials to ensure that we get through this pandemic as best we possibly can. And that has been through vaccinations. The fact that 9 out of 10 Canadians have gotten vaccinated is one of the reasons why we're able to get through this, is why we've been able to prevent our health systems from being completely overrun. Vaccinations are the thing through this. That's why we're continuing to encourage Canadians to get vaccinated. Why, unfortunately, the Conservatives are against vaccination is, quite frankly, belong me. The Honourable. El caso de Canadá. Intervención no farmacéutica. Este sería el nivel de control social ejercido para limitar los efectos del virus. Este nivel de control social ha sido más o menos constante a lo largo de este periodo de 2 años, por lo que no se puede decir que haya influido, en principio no debería haber influido demasiado en la evolución de la pandemia, porque las variaciones son bastante pequeñas, o sea que posiblemente es un factor a descartar en la influencia de la pandemia. Progreso de la intervención farmacéutica, lo que se ha dado en denominar vacunación. Bien, Canadá tiene un 80% más o menos de población completamente vacunada en este momento, lo cual significa pues gente con las terceras dosis. Este sería el comienzo de la intervención farmacéutica, que tiene un pico más o menos hacia junio, y a partir de esta época se comienzan las terceras dosis, los boosters, que tienen una fuerte aceleración aquí en diciembre. ¿Sí? Esto sería los boosters, y como he dicho, tienen en septiembre, más o menos septiembre-octubre empiezan a acelerarse, y en diciembre pues tienen una fortísima aceleración. Ok. Efecto sobre la mortalidad. Se han reducido las muertes etiquetadas COVID-19. Entonces, si nos fijamos en las distintas épocas, este es el pico inicial. Aquí hay un periodo de tranquilidad y luego hay un comienzo de mortalidad, un pico de mortalidad, y aquí se realiza el comienzo de las primeras dosis. La evolución de la mortalidad sería esta, y no se retorna a esta tranquilidad, digamos, de esta época en esta época de aquí. En el verano no disminuye la mortalidad como ocurrió en el 2020. Y aquí comienzan los boosters y se aprecia pues, que tampoco disminuye la mortalidad, y de hecho ocurre una explosión de mortalidad aquí. Efecto sobre los casos. Han disminuido los casos COVID-19. Esto sería la evolución de los casos detectados a partir del momento en el que comienzan las primeras dosis, y se produce esta evolución de la pandemia, de los casos, y aquí comienzan los boosters y tenemos esta explosión de casos en esta época. Los casos están muy relacionados con el número de test, o sea, si no se realizan test, pues no se detectan casos, ¿sí? De forma que, bueno, pues tenemos que a partir de este momento se realiza esta intensidad de test, en esta época ahí está, y a partir de los boosters ahí está. En este momento final, digamos, tenemos un descenso del número de test, que explicaría en parte este descenso del número de casos. Si nos fijamos en la eficacia de los test, o sea, ¿cuántos test hacen falta para detectar cada caso? Bueno, pues tenemos esta situación. Antes de las primeras dosis, el número de test necesarios para detectar cada caso era muy grande. Quiere decir que
era difícil detectar casos. Lo mismo ocurre justo antes de los boosters. Y en esta época, donde ya se han realizado las primeras dosis y aquí se han realizado los boosters, la eficacia de los test es bastante grande. En este momento se podría hablar de una auténtica epidemia, en el sentido de que todos los test que se hacen pues son, digamos, son útiles, ¿no? O sea que hay muchos casos, hay una gran circulación del virus, entiendo yo, hasta donde puedo entender. Y si nos fijamos en la inversa, que sería el porcentaje de test que son positivos, aquí en esta época son muy pocos, quiere decir que se están haciendo muchos test, pero no hay virus, o sea que se detecta, digamos, la mayor parte de los test son ineficientes. A partir de las primeras dosis aumenta considerablemente este porcentaje de positivos, de test que son positivos, y ahora que estamos en una especie de, bueno, que están en una fuerte pandemia, en una fuerte transmisión de virus, pues los test son fuertemente significativos. El porcentaje de test que son positivos es muy alto. Efecto sobre los hospitales. Y la pregunta es, ¿han disminuido las hospitalizaciones y los cuidados intensivos? Estamos aquí a partir de este punto, que es cuando se hacen las primeras dosis. El nivel de hospitalizaciones prácticamente no baja durante mucho tiempo, excepto en el verano, de un umbral que es casi parecido al de la primera ola. Y después de los boosters tampoco disminuye la hospitalización y tenemos un pico justamente aquí bastante importante. Los cuidados intensivos, después de que comienzan las primeras dosis, prácticamente tenemos un nivel de personas en cuidados intensivos que es superior a la primera ola durante bastante tiempo, excepto en lo más cálido del verano. A partir de que se realizan los boosters, tampoco disminuye debajo de un nivel los pacientes en cuidados intensivos, y aquí hay una explosión. Este pico de aquí también es significativo de pacientes en cuidados intensivos después de haberse administrado las primeras dosis. Variantes. La pregunta sería, ¿están mejor protegidos frente a las variantes? Este es el punto en el que comenzaron las dosis, ¿sí? Y, por ejemplo, la variante Delta no había aparecido y aquí, digamos, llega hasta el 100%. No lo he examinado en detalle, pero bueno, esto puede estar relacionado con el crecimiento de los cuidados intensivos. Y en este punto se hacen los boosters. Y en la variante Omicron tenemos que los boosters se realizaron aquí. La variante Omicron empezó a llegar aquí, y esto, cuando ya alcanza el 100%, coincide un poco con el pico de mortalidad y de casos que se han registrado. La pregunta es si los boosters protegían de las variantes. Efecto sobre la mortalidad general. La pregunta es, ¿cómo se relaciona los muertos declarados COVID con el exceso de mortalidad? El exceso de mortalidad son los muertos que ocurren por cualquier causa por encima de lo que esperamos. Y lo que esperamos se calcula en función de la información de años anteriores. En concreto, en el 2021 se utilizan los años anteriores, incluido el año de la pandemia, el 2020. Por tanto, exceso de mortalidad en el año 2021 incluye ya, digamos, la pandemia. Y tenemos aquí los valores de muertos COVID, total acumulado, digamos, relativo a la población, está alrededor de unos 900 por millón. Y el exceso de muertes por todas las causas, que en esta época estaba alrededor de unos 500. ¿Sí?
más o menos 400. Bueno, esto, si tiramos una línea, esto sería más o menos por donde estaría la mortalidad, el exceso de mortalidad. La cuestión es qué significan estos muertos declarados COVID que están por encima de la esperanza o están por encima de lo que catalogaríamos como exceso de mortalidad. Canadians have made it through this pandemic better than many other places because Canadians stepped up. They were there for each other. Their government had their backs. We worked closely with provincial and territorial leaders. Every step of the way, we kept focusing on vaccinations, on public health supports, on business supports. It's allowed us through, and Canadians are continuing to get vaccinated. 60,000 Canadians got vaccinated with their first dose just last week. We are continuing to make sure Canadians get vaccinated because this is how we get through this pandemic.